De todo tipo de personas que me han rodeado he aprendido en la vida. De algunos, dónde me gustaría permanecer, y de otros, a dónde nunca volveré. Bienvenidos. Ustedes lo crucificaron, tema para cada uno de nosotros ahora en el ombligo de la semana, miércoles 8 de noviembre. Queridos, hasta el momento ha sido maravilloso lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cuánto nos has enseñado esta semana. Pero es lindo porque hoy el día el Señor nos enseñará una verdad increíble para nuestras vidas. Por ende, quiero que repasemos un momento el texto clave de nuestra lección en esta semana para no dejarlo ir. Se encuentra en Lucas 24:44. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, dijo Dios, Jesús mismo, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Mira, en toda la palabra del Señor, en toda la Biblia, el Señor dejó las verdades para que nosotros las aprendamos. Hace un tiempo estaba yo caminando por un lugar bastante oscuro y yo le decía, Señor, necesito que me ilumines porque no sé dónde camino. Y recuerdo que en aquel momento mi celular se había descargado, no tenía linterna, no tenía nada. Iba caminando un poco temeroso por no saber dónde pisaba. Pero recuerdo que en aquel momento empezó a relampaguear en el cielo y cada relámpago, cada trueno alumbraba por menos de un segundo el camino. Es decir, cada relámpago y cada trueno podía yo analizar el camino y saber dónde pisar y dónde no. Justamente eso es lo que procura el Señor con su palabra. Cuando tú estudias detenidamente la palabra del Señor, te das cuenta que el Señor dijo en los Salmos, en toda la Biblia, yo dejé escrito lo que sabía y tenía planeado para ti. El que no viva la realidad del cristianismo en su vida, cuando tú no la vives o yo no la vivo, quiere decir que no estoy estudiando y no me estoy acercando a Dios lo suficiente. Vamos a enmarcarnos un momento en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a un momento muy importante en el cual el Señor, por medio de los Hechos, le habla sobre la venida del Espíritu Santo y les envía claramente a ir cada uno de ellos. Y vamos a centrarnos exactamente en los primeros versículos. ¿Qué sucedió en este momento con los discípulos en el día del Pentecostés? Recordemos que tratamos el día de ayer exactamente lo que el Señor les dijo. Esperen allí en Jerusalén lo que vendrá sobre ustedes. Esperen allí, pero esperen activamente, unánimes en oración y preparándose para la venida del Espíritu Santo. Pero en aquel momento, en aquel pasaje, cuando ellos se encuentran allí unánimes en oración, dice la palabra del Señor allí mismo en el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de ¿qué? En forma de lenguas. Un amigo me dijo hace un tiempo y varias personas me han comentado por qué el Señor realizó milagros como esos en aquel tiempo. ¿Por qué lo realizó de esa manera? ¿Por qué tenía que ser en forma de lenguas en llamas de fuego? ¿Por qué no hoy? Querido, entremos un poco en el contexto. En aquel momento Cristo se había ido. Claramente, mentalmente y en el corazón de ellos se encontraba un poco dolido porque el maestro, aquel que les enseñó, aquellos a quienes servían, se había ido de ellos. Físicamente no lo palpaban, no compartían con él más, no podían charlar. Aparentemente era ausente. Pero el Señor les dijo, esperen, porque pronto, en los días postreros, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Así que el Señor debía hacer una entrada triunfal prácticamente. El Espíritu Santo tenía que venir de una forma muy poderosa para cautivarles, no porque por motivación o solamente por ver las llamas de fuego y las lenguas se iban a convencer, no, pero era necesario para que los incrédulos también que rodeaban aquel círculo, recordemos que en aquel tiempo había muchas personas alrededor de ellos, aquellos que viesen ese milagro les mostrase, aquellos incrédulos, aquellos que habían matado a Cristo, aquellos que no le habían recibido, retumbase en su corazón el sentimiento de incertidumbre, pero más que de ello, un sentimiento de culpabilidad que los llevase a un arrepentimiento y sobre todo a creer que lo que habían rechazado era mismamente y de cierta manera al Hijo de Dios mismo. Todo es por algo, mira.
El Señor en los últimos tiempos, yo estoy seguro que hará obras y milagros muy grandes, porque también será necesario que muchos crean, otros para vida y otros para para que les duela en su corazón por lo que rechazaron, y es exactamente a Cristo. Así que en aquel momento reciben el Espíritu Santo por forma de lenguas y comenzaron a hablar en lenguas. ¿A qué hace referencia todo esto? Claramente no es que comenzaron a hablar en formas que nunca habían entendido, que las personas no entendían, como muchas veces de pronto se nos hace creer o se nos presenta hoy en día en algunas de otras denominaciones, ¿verdad? Pero en aquel momento lo que exactamente y puntual sucedió es que el Señor les dio la posibilidad y el poder para hablar en las lenguas de muchas personas. Recordemos que habían etíopes, habían personas de otras regiones del mundo que hablaban otras lenguas y tenían que llegar, porque recordemos la palabra del Señor. Y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El evangelio que el Señor tenía, el trabajo de la misión para los discípulos era llegar a todo el mundo. Por ende era necesario que el poder del Espíritu Santo les capacitara para llegar a todo tipo de personas. Mira, en aquel momento, al predicar los discípulos, personas que no entendían, comprendieron el mensaje, porque el Espíritu Santo les permitió transmitir el mensaje a sus lenguas y estas personas pudieron comprender lo que los discípulos decían. Mira, el plan que el Señor tenía y el por qué muchos y miles de personas en aquel solo día se entregaron al Señor es por dos razones. Una, querido, cuando el Señor te lleva a un lugar es necesario del emisor y del receptor. ¿Quién es el emisor? Tú has sido llamado a ser el emisor. ¿Quién es el receptor? La persona que va a recibir las buenas noticias, el mensaje de salvación. El Señor no puede llevarte con poder del Espíritu Santo y que otra persona comprenda, sienta remordimiento, arrepentimiento y transformación en su vida hasta que tú no le permitas al Espíritu Santo que entre en tu corazón y transforme tu vida. En pocas palabras, tú no puedes llevar transformación de parte de Dios a los demás cuando tú no has sido transformado. En aquel momento los discípulos le dicen a muchos de ellos, exactamente como titula la lección hoy, ustedes lo crucificaron al Maestro. Y estos promulgaron unas palabras bien interesantes a cada uno de ellos y muchos se dijeron los mismos. Muchos se dijeron los mismos. Al verse condenados gritaron, hermanos, ¿qué haremos? Dice Hechos 2:37. Hermanos, ¿qué haremos? Ahí el Señor pudo entrar en sus corazones y al ver que habían rechazado a Cristo mismo, muchos de ellos se arrepintieron y ahí fue el momento exacto en el cual los discípulos le dijeron, si quieren ser recibidos, bautícense, arrepiéntanse y bautícense para poder entrar en la familia de Dios. Es exactamente lo que el Señor nos llama. Querido, el Señor primero necesita transformar tu vida, que tú le entregues la vida y que seas bautizado con el Espíritu Santo para poder ir a los demás. Y en ese momento tú no serás el que hablarás. ¿Quién hablará? El Espíritu Santo. ¿Quién convence? Tú no convences ni yo convenzo. Convence el Espíritu Santo. Ahí habremos hecho la labor que el Señor nos llama. El Señor te invita hoy a que hagas su obra, a que pases tiempo con Él, a que te enamores de Cristo durante esta semana. Y hoy, exactamente, a que el Espíritu Santo le permitas que entre en tu vida y te bautice el Espíritu Santo hoy. Puede que ya te hayas bautizado por el agua, puede que no, pero el Señor necesita que seas bautizado por el Espíritu Santo para que tengas el valor y sobre todo para que te des cuenta que tuya no es la obra, sino del Espíritu la que obra en tu vida. Y ahí cuando tú hables, muchas personas llegarán a Cristo. Querido, si deseas eso en tu vida el día de hoy, quiero que me acompañes en oración y terminemos este repaso de la mejor manera con Cristo. Querido Padre, Señor, transforma nuestras vidas, úngenos, permítenos entregarnos a ti y que la labor que tú nos has encomendado podamos hacerla con gran gozo en nuestra vida. Transforma nuestro corazón y sobre todo que el día de hoy tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros. ¿Cómo?
No sabemos, pero cuando descienda, ahí actuaremos con poder. ¿Cuál poder? El de tu Espíritu Santo. Transfórmanos y llévanos a llevar transformación a otros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido maravilloso compartir con ustedes, familia, hasta esta semana. Dios les bendiga. Recuerden compartir este mensaje. Suscríbanse al canal. Comenten allí juntos para que podamos charlar. Dejen sus pedidos de oración y que el Señor me les bendiga hoy y siempre. Dios te guarde.